mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Bien hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us. Estamos aprendiendo de qué es hacer un miembro de la iglesia. Right? Y cuando hablamos de la iglesia, hay tres maneras de ver la iglesia. Primero, hablamos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, una historia de 2000 años, miembros de este cuerpo en todas partes del mundo, y nosotros somos parte de eso. Y ahí la palabra dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, somos casas espirituales, y tú representas a la iglesia. Y de ahí hay la iglesia local, en este caso su iglesia, la iglesia del pueblo, Pueblos Church, que somos una reflexión, manifestación de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo. Y si somos realmente seguidores de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, pues vamos a ir y estar con los hermanos. Pero cuando hablamos de ser un miembro de la iglesia, y en este caso un miembro de una iglesia local, what does that mean? ¿Qué representa eso? Porque tú puedes tener una membresía en lo que en inglés le llamamos un country club, ¿verdad? Y uno que es miembro en un country club entra a la membresía por ciertos beneficios. Quizás tienen una piscina, una alberca, y uno se hacen miembros para poder ir a esa piscina, a esa alberca. Otros country clubs tienen donde juegan el golf, y uno se hace miembros allí porque quieren ir a jugar el golf. Quizás hay un restaurante exclusivo o algo, y la gente se hacen miembros de esos clubs para poder ir y beneficiar de ese restaurante. O un empresario, ¿verdad? A veces se hace miembro de un club para conocer a otros empresarios y hacer lo que en inglés le llamamos networking, ¿verdad? Y crecer su negocio. Todo esto son beneficios propios que uno va buscando, cómo me puedo beneficiar y cómo. ¿Right? Pero cuando viene a la iglesia, cuando viene a ser miembro de la iglesia, tanto el cuerpo de Cristo como su iglesia local, en este caso la iglesia del pueblo, no se trata de cómo me puedo beneficiar, right? Como decimos en inglés, what's in it for me, right? ¿Qué hay para mí? Sino que en la iglesia se trata de servir, right? Se trata de servir. Y hoy, esta mañana, de eso vamos a ver, vamos a aprender de servir. Y el ejemplo que tenemos de qué es un siervo, uno que ha venido a servir, es nuestro Señor Jesucristo. Right? So, tú y yo somos, si alguien te pregunta, ¿vas a la iglesia? Sí, ¿qué iglesia? La iglesia del pueblo. ¿Qué tipo de iglesia es? Vas a decir, es una iglesia cristiana, somos cristianos. He enseñado que más que cristianos debemos de ser discípulos de Cristo Jesús. Right? So, como cristianos y discípulos de Jesús, tú y yo debemos de ser imitadores de Jesús. Right? Imitators of Christ. Seguimos las enseñanzas de Jesús y seguimos la vida de Jesús. Y vamos a ver que Jesús vino a servir. Es más, en un caso dijo él, hablando de él mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida por rescate por muchos. Right? El Rey de Gloria vino a este mundo para servir y dar su vida por rescate para cada uno de nosotros. Let's give him thanks. So, lo primero es que somos llamados a servir. We are called to be servants. Somos llamados a ser sirvientes, a servir, siervos. Dice Marcos capítulo 9, versículo 33 dice, y llegó a Capernaum
Y cuando estuvo en casa les preguntó de qué andaban discutiendo, como decimos, de qué andaban alegando, porque ellos en el camino iban discutiendo algo, había una contención entre ellos y llegan a un stopping point, como decimos en inglés, a un descanso, y Jesús les pregunta, ¿qué andaba pasando allá? Dice el versículo 34, dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí. ¿Qué es lo que disputaban? ¿Quién había de ser el mayor? Andaban disputando entre ellos quién era el mayor entre ellos. En otras palabras, quién era número uno, quién era primero. Termina allí diciendo el versículo 35. Entonces él se sentó, él se sentó y llamó a los 12 discípulos representando a la iglesia, y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. ¿Y qué dice? Y el servidor de todos. Unas semanas atrás estaba dando unas enseñanzas tocante la sanidad, y mirábamos varios de los versículos donde Jesús habla de bienaventurado, y hablaba de que muchos de los bienaventurados son paradojas, en inglés paradoxes. Y un paradoja siente como que si es algo opuesto, o siente como que si es algo que no se entiende, pero es una verdad. There's a truth in it. Y aquí Jesús nos avienta una paradoja, porque la mentalidad en el trabajo, en tu trabajo, la mentalidad en la escuela, aún la mentalidad en la familia es mi, yo primero. Me recuerdo, éramos niños y no nos pasamos mucho tiempo con nuestros primos, pero en una ocasión mi mamá fue y levantó a unos primos y nos compró pizza, y andábamos allí comiendo pizza, y pues para nosotros pues pizza pues era como de todos los días, ¿verdad? Y ellos no, pizza era algo como era algo especial, ¿verdad? Y andábamos allí, y yo agarré, mi hermana agarra, y mi primo agarra, y de ahí mi primo más pequeño agarra, y ya andamos comiendo. Y yo agarré, y Roberta agarró, y mi primo, el mayor de ellos, agarró el otro pedazo y se lo puso en el plato de su hermano, ¿verdad? Como que pensó que nosotros le íbamos a ganar el pedazo. I don't know what it was, y miro a mi hermana, y ella me mira what, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué dijo? Más cerca son mis dientes que mis parientes, es lo que digo, right? That es lo que él pensó, right? Like that. Y muchos, esa es la actitud que tenemos de mí primero, y que yo, y qué me puedo beneficiar, y qué me puedo ganar aquí. Pero vemos que en el reino de Dios, en la iglesia, Jesús dice, no, esas son cosas de allá afuera. Aquí en el reino, en la iglesia, si quieres ser el primero, hazte el postrero y el servidor de todos. Bueno, les voy a decir una verdad. Es de que nosotros en la iglesia venimos a un servicio como en la mañana, estudiamos la palabra, aprendemos de la palabra, pero no podemos mantener esa lección, ponerlo en la bolsa y de ahí salir de aquí y no sacarlo hasta que la otra que regresamos. Sino que lo que va sucediendo aquí, lo que tú vas aprendiendo, lo que el Espíritu Santo te está revelando, tú debes de ir y vivirlo afuera. En tu trabajo debes de poner esto en práctica. Sea un servidor de los demás. En tu hogar, en tu casa, tú debes de poner esto en práctica. Sea un servidor de los demás. En tu matrimonio debes de poner esto en práctica. Les platicaba en la mañana ayer, culto de oración, y a las 3 tuve una boda, anoche el servicio, hoy 3 servicios, y me presenté acá a las 6 de la mañana con el alcalde. Pero en la boda
tienen las cosas tradicionales, las aras, las velas, el lazo. Me recuerdo la primera vez que fui a una boda que iban a tener lazo. Yo de adolescente, yo pensé que un vaquero iba a entrar y no, más o menos, ok, el lazo. Y de ahí tienen los anillos, the rings. True story, lo que me pasó ayer. Toda la boda, cuando llegamos a esa parte, le digo al novio, ¿tienes los anillos? Y me dijo, no ha llegado el primo. Y en eso entró el primo. A la mera hora del anillo, like that. Good timing, right? Good timing. Okay. Y cuando se da la Biblia, yo les digo, right? Les voy a enseñar algo. Hay hombres aquí presentes casados. Okay. Les voy a dar el secreto para cómo ser el esposo del año. Mejor esposo. Si el pastor Rubén va a dar un premio para los esposos, para que tú seas de los, yo me lo merezco. Y lo mismo para las hermanas. Les voy a dar el consejo cómo hacer la esposa del año, ¿verdad? Haciendo tortillas de harina. Ese es number 2. Yo voy con number 1 primero. Número uno cosa. Ok, like this. All right. ¿Sabes qué les digo en la boda? Pon a Cristo primero. Right. Pon a Cristo primero. Put Jesus first. Si tú pones a Dios primero como esposo, tú pones a Dios primero, tienes que honrar a tu esposa porque ella fue creada en la imagen de Dios. Como esposa, si tú pones a Dios primero, tienes que honrar a tu esposo porque él fue creado en la imagen de Dios, y tienes que honrar a tus hijos. Pero ves, la sociedad piensa de otra manera. La sociedad dice, no, tú ponte a ti primero. Right? O unos, no, pon tu esposa primero. No, pon a Dios primero. Right? Pon a Dios primero, de ahí tu pareja y de ahí tus hijos. ¿Okay? Muchos tienen el caballo, el carro al revés. ¿Y por qué batallo? Porque no lo estás poniendo en el orden en que va. Right? Ponlo en el orden en que va. ¿Okay? Yo creo mucho en dar mis diezmos. Cuando yo y mi esposa nos casamos, esto lo he platicado, una de las primeras conversaciones, literalmente una de las primeras conversaciones como pareja casada, me dijo mi esposa, ahora son 2 entradas, right, 2 cheques, tienes que aumentar tus diezmos. Y le dije, babe, ya lo hice. Fue una de las primeras cosas que hice como un hombre casado, de aumentar a mis diezmos. Pero el mundo dice, you're crazy, estás loco, ¿cómo vas a dar diezmo? Pero yo creo esto con todo mi corazón, with all of my heart, que yo puedo hacer más y que tú puedes hacer más con 90% de lo que ganas y la bendición de Dios, de lo que pudieras hacer con el 100% sin la bendición de Dios. Creo esto con todo mi corazón. Pero el mundo lo ve y like, no, ¿cómo? Eso es una locura y that doesn't make sense, etc. Entonces viene a servir. En el trabajo hay gente con ambición y tú debes de tener una ambición de mejorar, de aprender, de si eres soldador debes de ser del mejor soldador, si eres el que barres debes de ser del mejor, si eres el cocinero debes de ser de los mejores. Pero para llegar allí en el mundo, los hombres manipulan, engañan, mienten y hacen diferentes cosas para tratar de ir subiendo en el rango. Pero la manera que tú y yo somos llamados a hacerlo en el trabajo, en la casa y en la iglesia es con servir, ser un servidor. Be a servant. De Marcos, vas a ir Marcos, Lucas, Juan. Vamos a San Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Somos llamados a ser siervos por nuestro Señor Jesús. Lo siguiente es que a servir se requiere un corazón humilde. Serving requires a humble heart. A servir requiere un corazón humilde.
En esta porción, bueno, vamos a ver. Juan capítulo 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el capítulo 13 de San Juan, ya Jesús está en sus últimos momentos, la última hora. ¿Okay? Siendo todo hombre, pues difícil. Siendo todo Dios, más difícil para su parte que era todo hombre, porque como todo Dios sabía exactamente lo que le esperaba. Lo iban a arrestar, lo iban a azotar y lo iban a crucificar. Iba a morir una muerte horrible en esa cruz. Okay. Nosotros aquí nadie sabe a qué horas nos va a tocar. Nobody knows. No sabemos. Pero vamos a decir, un ejemplo, vamos a decir que te toca el domingo que viene a las 8 de la tarde. Me gusta que nadie dijo amén. Right? Right. El domingo que entra a las 8. ¿Qué harías? ¿Cómo dicen de hoy en 8 días? ¿Así se dice? De hoy en... Ok. ¿Qué harías de hoy en 8 días? Right. ¿Qué harías tú? Right. Todos haríamos algo diferente. Tú personalmente, ¿qué harías? Te voy a dar unos segundos para pensarlo. ¿Qué harías tú? Tú sabes que tu hora viene de hoy en 8 días, el domingo que viene a las 8. ¿Qué harías? Unos dicen, toda mi vida he querido ir a París. Y pues, voy. Otros dirían, pues mis comidas favoritas, ¿verdad? Mis comidas favoritas, ¿verdad? Es lo que voy a comer, todos los días, y sweet tea from Chick-fil-A, una hamburguesa de Whataburger y papas fritas de McDonald's, ¿verdad? El perfect meal, ¿verdad? Like that. Otros dicen, pues voy a poner mi casa en orden, right? No he hecho mi testamento, voy a hacer mi testamento y esas cosas. Otros dicen, pues voy a unir mi familia, quiero estar con mi familia, mis seres amados, mis últimos días, y uno es la familia. Aquí está Jesús, el versículo 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. En esa hora ya Jesús sabe, voy a pasar al otro lado. I'm going to go to the other side. La pregunta es, ¿qué es lo que hizo Jesús? Dice el versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ciñendo. Okay. Juan nos está dando a saber de que Jesús sabe, ya la hora viene, ya es la hora. Okay. Últimos momentos con sus discípulos, come con ellos, se quita su manto, agarra una toalla, agarra agua y va y le lava los pies a sus discípulos. A tocar, lavar los pies de alguien en el Medio Oriente en esos días representaba a humillarte delante de ellos. To humble yourself before them. Hace unos días andábamos en la cama, yo y Rebecca Rose, y estamos esperando a Nayeli y no tenía mis zapatos, estaba yo en calcetines. La niña estaba jugando y iba y tenía yo mi pie arriba y agarró mi pie, right? Lo agarró y creo, no sé si me lo iba a besar o me lo iba a morder, pero, like that. Y le digo, no, right? Entonces, muevo mi pie y me la traigo más para acá, para que no toque mis pies. No estaba sucio, me había bañado, eran calcetines limpios, right? No había nada sucio, but
en mi mente. Like, no quiero que la niña esté tocando mis pies, like that. Vemos que Jesús lava los pies a sus discípulos en su última hora. Dice el versículo 12, dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, nos dice estas palabras: ¿sabéis lo que has hecho? Vosotros me llaméis maestro y señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que dice Jesús? De que así como yo he servido, ustedes vayan y sirven. Pero para servir como Jesús, nos tenemos que humillar. We must humble ourselves. Vamos a terminar hoy esta mañana en Filipenses capítulo 2 y me voy a tardar un poquito para llegar allí. El orgullo. La semana pasada hablábamos de que en la iglesia, como miembros, debemos de ser humildes, debemos de andar en unidad. Y hablé de que hay algo que detiene la iglesia de andar en humildad, en amor, ser humildes, ser unidos. Y hablé del chisme. El chisme detiene eso. ¿Qué es lo que nos detiene a servir? Ya Jesús nos dice, este es el llamado, que sirven, y de ahí vemos que el ejemplo que nos da es de servir con humildad, humbly. ¿Qué es lo que nos detiene de servir y servir con humildad? Es el orgullo. El orgullo. En inglés la palabra es pride. El orgullo te impide servir. El orgullo te impide servir. Ahora empezamos hablando si somos miembros de un country club o somos miembros de una iglesia. Miembros de un country club buscan qué son los beneficios para mí. Pero miembros en una iglesia buscan cómo puedo servir. Y cuando tú y yo humildemente buscamos cómo podemos servir, ¿sabes qué hacemos? Estamos dispuestos a poner mis gustos a un lado para servir a alguien más. Cuando uno es preparado para servir con humildad, está dispuesto a poner sus gustos a un lado para servir a los demás, o poner sus preferencias a un lado para servir a los demás. Ok. Yo en mi casa vivo por una ley. La ley que yo vivo por en mi casa es happy wife, happy life. Happy wife, happy life quiere decir que si mi esposa está feliz, pues mi vida está feliz, right? Like that. Okay. So, como el buen esposo que soy, salimos de la iglesia y le digo, babe, what do you want to eat? ¿Qué es lo que tú quieres comer? Right? Porque como soy humilde, un siervo humilde, estoy dispuesto a poner mis preferencias a un lado y darle a ella que ella escoge. Pero como me tocó una esposa muy, muy buena, ella hace lo mismo. Y me dice, babe, what do you want to eat?
Y yo de adrede le hago, y este es cada servicio. Yo le digo, ¿qué quieres comer? Y ella a mí me dice, no, ¿qué es lo que tú quieres comer? Y de adrede agarro el volante como si estoy enojado. So le digo, les voy a decir algo, ok. Lo dije en el servicio de las 8, so ustedes son el segundo grupo a escuchar lo que les voy a decir. Les digo, babe, como tú estás embarazada, viene el número 2, right? Le digo, babe, como tú estás embarazada, you pick, ¿verdad? Porque no, me lo avienta para atrás. Y así no lo pasamos. Dice Jesús que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que uno de nosotros nos amamos demasiado mucho, que es difícil amar al prójimo. El orgullo, right? El orgullo. Try. El orgullo dice, yo lo quiero de mi manera y a mi tiempo. Quiero que esto pase de mi manera y a mi tiempo. Pero a servir con humildad, dice, voy a sacrificar, right? O voy a poner mis gustos, mis preferencias a un lado. Ahora, déjenme decirles que en una iglesia hay progreso, right? Hay muchas iglesias que las estadísticas están mostrando que se están muriendo, van de caída. Ser parte de una iglesia dinámica como la iglesia del pueblo y ver el crecimiento que ha estado sucediendo, eso es puro milagro de Dios. That's a miracle of God. Okay. Pero hay progreso, como hoy se explotaron a este edificio. Y como hubo gente en el video, puedes escuchar, hubo gente aplaudiendo, unos de ustedes aplaudieron, entienden, es progreso. Hubieron otra gente que se quejaron, se molestaron. Gente se enojaron con el alcalde, que por qué no lo hicieron el City Hall allí, no se pudo hacer, trataron, investigaron, pero por sus razones no lo pudieron hacer, pero hay gente que se molestaron. Esa es historia de Pasadena, pero hay una progresión. El mundo va marchando para adelante. Y esto sucede en una iglesia. Cambios suceden a veces en una iglesia. Nos dicen muchos pastores cuando primero empezaron a usar las pantallas, la gente de la iglesia que estaban impuestos al himnario de gloria, muchas iglesias la gente se molestaban. Decían, ¿cómo van a poner pantalla? Como si el himnario fuera la Biblia, pero se molestaban. Yo oí de un pastor de que usaba las pantallas para poner el número del himno, entonces la gente ya lo leían en el himnario, pero usaban la pantalla para dar el anuncio, qué número del himno es. De repente hay un cambio que sucede, un cambio de horario que sucede en la iglesia. Nosotros el año pasado, en octubre, cancelamos el servicio de la noche, domingo en la noche, y se hizo un estudio bíblico y añadimos un servicio en inglés a las 12:30. Hubieron gente que se molestaron. Hubieron gente que se molestaron, pero siguieron. Hubieron gente que se molestaron y se fueron. Casi ni venían a ese servicio. Yo esa parte no lo entiendo, pero ok. Pero hubo un cambio y la preferencia de ellos los detuvo de seguir marchando con el pueblo. Cuarto edificio de la iglesia del pueblo, cuando cambiamos de edificio a edificio y llegamos aquí, en cada cambio, en cada vez que nos movimos, hubieron gente que se fueron de la iglesia. Y hablamos el último templo de aquí allá, 1 milla y media, 3 minutos en camino, pero hubieron gente que, no, yo ya no sigo con ellos. Ese no es servir humildemente. Servir humildemente es decir, estoy dispuesto a poner mis preferencias a un lado, a poner mis gustos a un lado, el estilo de música, la manera de predicar del pastor, un programa que tienen o nuevas cosas que están pasando, lo que sea, y decir,
voy a servir en el lugar donde Dios me ha llamado a alabar y adorar. Ese es servir humildemente. A servir humildemente, primeramente, somos llamados a servir, se requiere un corazón humilde, hay que poner al orgullo a un lado, y de ahí vemos quién nos da el ejemplo. ¿Quién nos da el ejemplo? Cristo Jesús nos da el ejemplo. Okay. Yo enseñaba en clase de escuela dominical, grados 11, 12 y colegio. Y a veces los muchachos venían y me preguntaban por una carta de recomendación. Yo les decía muy seguido en mis clases, hey, necesito muchachos en las cámaras, necesito muchachos en el sonido, necesitamos músicos, diferentes partes donde los jóvenes podían servir. Entonces les decía, porque ustedes me van a pedir una carta de referencia. ¿Y qué quieres que le ponga en la carta? No, se sentaba allí en mi clase bien chulo. No. ¿Quieres que ponga un siervo fiel en la iglesia? Nunca ha tenido problemas con él en la iglesia. Siempre está dispuesto a ayudar en la iglesia. Es responsable en la iglesia con su tiempo, con sus diezmos, con su ofrenda. Right? Eso es lo que tú quieres que el pastor diga de ti. Right? Pero tenemos un ejemplo. We have an example. Y tú y yo debemos de preguntarnos, ¿cómo puedo yo ser un buen miembro de la iglesia? Yo pienso en mí, ¿cómo puedo ser un buen esposo? ¿Cómo puedo ser un buen padre? Como pastor, pongo tiempo en pensar, ¿cómo puedo ser un buen pastor? ¿Cómo puedo mejorar? Ya sea en la enseñanza, o en el servicio, o en la iglesia, o cómo sirvemos a la comunidad, cómo sirvemos al pueblo. Pienso en el radio, pienso en la televisión, cómo podemos de mejorar, right? Y debemos de preguntarnos, ¿cómo puedo ser un mejor miembro del cuerpo de Cristo y de mi iglesia local? How can I be? Okay. Vamos a ponernos de pie con nuestras Biblias abiertos, Filipenses capítulo 2. Casi todos los días, es raro si me pasa un día, pero casi todos los días oro sobre Rebecca Rose. Y oro por el baby que está para venir. Y parte de lo que oro por ellos es que yo oro y les digo, tienes la mente de Cristo. Right? You have the mind of Christ. Eso es bíblico. Tienes la mente de Cristo. ¿Cómo puedo ser un mejor miembro en el cuerpo de Cristo y un mejor miembro en mi iglesia? Cultiva la mente de Cristo en tu vida. Busca cómo puedo tener la mente de Cristo. Y la manera es de seguir los pasos de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, como dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En otras palabras, pone el orgullo a un lado. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una vez más, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. 5. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí vamos a aprender, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó él ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Okay. So aquí está Jesús, el Rey de Gloria, supremo heredero de todo el universo. Anoche en la enseñanza estábamos en esa porción donde Jesús dice, dele a César lo de César y a Dios lo de Dios. Pero primero pregunta a Jesús, ¿alguien tiene una moneda? Y uno presentó una moneda que usaban para pagar el tributo en el templo. Y les platicaba de que aquí está el Rey de Gloria,
el dueño de todo, y no tenía un moneda. Lo dejó. Se despojó de ciertos privilegios celestiales para venir y rescatarnos. ¿Ok? Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? Tomando forma de siervo, vino como siervo. Otra palabra, unas versiones en inglés dice tomando forma de esclavo. No nomás vino así, rey de gloria, y vino como rey ya listo para conquistar. No, vino y se humilló. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate por muchos. Vimos que estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos. Vino como un siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, ¿right? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló. Se humilló. Y nosotros acá bien orgullosos, no, que yo voy a ser para esa gente. No, Cristo se humilló. Y se humilló hasta, y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios Padre, yo pongo mi orgullo delante de ti. Pido que me perdones, Dios Padre, por ser orgulloso. Perdóname, Dios Padre, por los tiempos que no he servido por mi orgullo, que no he sido siervo por mi orgullo. Perdóname por aferrarme a mis gustos y a mis preferencias en vez de servir, y especialmente servir a tu pueblo. Dios mío, ayúdanos a ser un buen ejemplo. Ayúdanos a ser siervos en el trabajo y en el hogar y en nuestra iglesia. Ayúdanos a poner a otros primeros y hacernos postreros y ser servidores de los demás. Si esto te trae honra, Dios Padre, ayúdanos a hacerlo. Si esto es lo que te glorifica, ayúdanos a hacerlo. Oh Lord, llena este pueblo con tu Espíritu Santo. Llena este pueblo con tu Espíritu Santo. Llena este pueblo con tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, bienvenido. Trabaja en nosotros. Work in us. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a servir en amor y humildad, en unidad. Be with us, Holy Spirit. Be with us. Esté con nosotros. Dios no se mueve por nuestro reloj. Dios no se mueve por nuestro calendario. Dios no se mueve por nuestra agenda. Él es soberano y Él hace todo cuando es necesario hacerlo todo a su tiempo. Buen hecho, buen y fiel siervo. Well done, good and faithful servant. Let that be said of us.